Muy buenas tardes a todos, compañeros, maestros. Mi nombre es David López del Ángel. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 23007596. Para este reto de la materia Derecho Internacional, el reto número 5, ¿qué reglas se rompen del derecho internacional? He escogido la película Los Tribunales de Tokio. Los Tribunales de Tokio es una película muy interesante porque relata el juicio de 28 personajes de alto mando, de 28 personas de alto mando del Imperio japonés en algo que se le llamó el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Sentó un precedente en cuanto a juicios y por eso tiene tanta trascendencia jurídica. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias que habían vencido bajo el mando del general Douglas MacArthur comisionan a unos magistrados para que puedan llevar a cabo este tribunal y sobre todo puedan enjuiciar a los que ellos consideran los que han sido los autores intelectuales de los crímenes de guerra. Es interesante que este juicio marca por vez primera el uso de 3 categorías para enjuiciamiento, como lo son los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra convencionales, pero sobre todo los crímenes de lesa humanidad. En este juicio, la película nos muestra que 28 exdirigentes japoneses se les considera como criminales de tipo A, o sea, el más alto rango dentro del imperio japonés. El lugar donde se llevan a cabo los juicios es el Hotel Imperial de Tokio, en donde el 11 de marzo de 1948 se comienzan los juicios y se considera como un edificio sobreviviente a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Respecto al emperador Hirohito, que gobernaba en aquel entonces, es importante resaltar que a petición del general MacArthur, él no fue llamado a juicio, no fue en ningún momento enjuiciado y no se le consideró en ningún momento para ser llamado al proceso. Algunas de las menciones que hace la película es que esta petición de no llevar a juicio al emperador era porque venían pronto las relaciones de paz, las reformas, y era importante para la restauración de la paz en ese lado del oriente. Dentro de los tratados nos pide el reto que mencionemos cuáles son los tratados o los pactos o los actos que se mencionan con motivo del derecho internacional en esta película. Bueno, quiero mencionar primero que uno de los referentes que toman más los protagonistas es el Pacto de Paz celebrado en París en 1928. ¿Por qué es importante este? Bueno, porque es donde Japón, después de firmarlo, Japón condenaba el inicio de una guerra como forma de resolución de los conflictos internacionales. Entonces, dentro de los juicios ellos basan y dicen, bueno, ¿por qué si Japón firmó el Tratado de Paz en París, por qué ahora recurrió a la guerra y sobre todo a cometer crímenes tan atroces como estos? Otro de los decretos que se mencionan es el decreto imperial del 8 de diciembre de 1941, en donde el emperador Hirohito, al momento de firmarlo, declaraba la guerra y la ocupación en China. Otro de los tratados que se menciona es el Tratado de Versalles, y este lo mencionan para contextualizar el antecedente más inmediato que se tenía en aquel momento, como eran los juicios de Nuremberg. En estos juicios en donde fueron sentenciados los nazis, ellos los utilizan como fuente jurídica inmediata para poder tener una referencia de qué hacer en estos nuevos juicios de Tokio. Otro de los estatutos que se mencionan son los estatutos para la designación de los magistrados elaborados y celebrados por el general MacArthur. Los procesos de Nuremberg respecto a los procesos jurisdiccionales que se celebraron y sobre todo que se respetaran, y la declaración de Potsdam. Algo que me pareció muy interesante y que quiero resaltar es que dentro de la serie, la película, se hablaba de las competencias del tribunal. Se acusó del tribunal de no tener competencia para juzgar crímenes contra la paz, argumentando lo siguiente: el Pacto de París condena la guerra, pero no la consideraba un crimen. Por tanto, las acusaciones deberían retirarse de inmediato de los acusados, algo que no gustaba a los magistrados. Los actos de guerra, dice un diálogo por ahí, por más atroces que sean, nunca van a ser susceptibles de responsabilidad penal.
Otra de las acusaciones que se les hacía es que querían aplicar leyes retroactivas. Para el momento en el que las personas o los altos mandos de Japón hacían estos actos atroces, no existía una pena como tal, sino es hasta después que ellos quieren tipificarlo como un crimen de guerra. Por lo tanto, algunos magistrados, como lo fue el de la India, decían que tenían que quitarse tales acusaciones, o incluso el magistrado de Holanda decía que esas acusaciones no eran válidas. ¿Cuál es el final del proceso y de la sentencia? Bueno, el 19 de julio de 1948 se empieza a hacer todo el fallo de la sentencia, para que en noviembre de 1948 se empiezan a recabar lo que son los votos para decidir si la pena de muerte era el fallo final de los acusados. La película nos relata que el fallo tardó 7 días en leerse, del cual se componía de 1212 folios, y al final, bueno, se condena a muerte a estas personas, y en los tribunales de Tokio pues marcan un precedente, el cual pronto vendría a ser las nuevas normas para la Corte Penal Internacional. 50 años después, 120 países firmaron los tratados para la Corte Penal Internacional. Bueno, pues muchísimas gracias, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos.